A lo mejor suena mal, pero yo el día que mi mamá falleció, yo me liberé. O sea, yo sentí libertad, yo sentí paz. Pues nosotros nos quedamos con los niños y tú haz tu vida de ser a mi papá. No voy a dejar a mis hijos. Le di la mano, lo abracé y le dije, quiero decirte a nombre de tus hijos que gracias. Porque ellos no lo van a hacer. Uno es hijo hasta que es padre. Uno realmente se da cuenta cómo es como hijo cuando ves a los tuyos comportarse contigo y dices, ay, todo esto le hacía a mi mamá. Soy machista, tengo mis ideas muy plantadas, pero no ejerzo. El que más le sufrió fue mi hermano, porque él se quedó solo. Yo no quería tener una niña. Yo quería que fuera otro niño, tener otro niño. Y es muy chistoso porque por lo mismo yo siempre decía, yo no voy a hacer distinción entre Farah y mi campeón, ¿no? Tenía esa broma. Ahí está. Pero Farah se ha convertido en mi campeón. Y yo le digo, ver, está bien. Y yo mi frase es, hay una deuda histórica, pero acéptame estos pagos chiquitos. Y no es que yo le dé libertad a su mamá, porque yo no soy quien para darle libertad a su mamá. Ella es libre por el hecho de ser. Y sí estresada, pero también le decía a mi hijo, quiero enseñarte cómo resolver un conflicto de género. Fue la última frase que escuché de papá. Cavernícolas. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más, a esta cueva, a esta fogata. Hoy este episodio es uno de esos episodios sorpresas, sobre todo para el invitado, porque tengo como invitado a Bernardo Lanuza, mejor conocido entre amigos de la fogata como Nayo. Nayo es quien está detrás de estas cámaras, de estos micrófonos, y quien ha acompañado este viaje durante casi año y medio, tal vez 2 años, grabando, acompañando, dando conferencias y hablando mucho de lo que hay alrededor de Cavernícolas. Él ha escuchado todos y cada uno de los episodios, pero también es papá de un niño y una niña. También hijo, también hermano, y también ha vivido cada uno de los espacios, recovecos, sonidos que han emitido estos micrófonos y que han grabado estas pantallas. Hoy le doy la bienvenida a Nayo, mi querido Nayo. Bienvenidos hoy a la cueva como el cavernícola invitado. ¿Y no te lo esperabas? No me lo esperaba. La verdad es que es algo muy padre estar en estos micrófonos después de escuchar, como dices, no nada más una vez, sino desde en grabación y luego en la parte de la edición, cada historia que nos deja mucho. Y pues sí, hay que sumarle y es muy padre. Si tuvieras que definir Cavernícolas con una frase incómoda, ¿qué dirías que es Cavernícolas? Una frase incómoda. No sé si incómoda, pero en una frase diría que es mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Día con día las historias nos enseñan a ir moldeando esta faceta de padre, porque si algo he aprendido aquí es precisamente una frase que tú repites mucho, que es: todos somos padres primerizos, no importa la edad que tengan tus hijos, y eso es verdad. Día con día es una historia nueva, una aventura nueva y cosas nuevas que aprender. ¿Cuál fue el momento exacto que tú dijiste, Nayo, este proyecto sí me quedo, todos los proyectos traen sus retos, y que dices, me quedo en Cavernícola, me subo a esta cueva, le echo fuego a la fogata? Creo que después de los primeros 10 episodios, que eran ahora sí como, no como el límite, pero era la primera temporada que teníamos, al ver que daba más historias, ver cosas tan interesantes, a mí me hizo darme cuenta que bueno, ya lo sabía, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada persona es una historia, y pues hay muchísimas que contar. Entonces, a mí me entusiasmó muchísimo el ver, también el compartir historias muy parecidas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el papá viudo, a mí me llegó muchísimo esa historia porque mi papá fue viudo. ¿No? Me tocó perder a mi mamá muy joven, a los 12 años. Mi hermano tenía 7 recién cumplidos. Y eso fue también un paso a un acercamiento a una paternidad temprana que yo tuve, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención. Eso me llamó la atención también. Cuéntame más de esto, de qué es esto de la paternidad temprana. Bueno, cuando mi mamá fallece, le dio un derrame cerebral. Fue así que un abrir y cerrar de ojos. En una semana nos cambió la vida, ¿no? Yo no tenía una relación muy cercana con ella. Mi relación cercana siempre fue con mi papá, de hecho. ¿Y por qué no te tenías cercana? Ella era muy...
Muy fuerte. Era una mujer muy fuerte, una mujer muy... se me fue la palabra, pero estricta, vaya, ¿no? Ella sí pedía la perfección en todo momento, ¿no? Y yo era un niño con capacidades fuertes, pero también un niño con lo que ahora muchos dicen déficit de atención. A mí me diagnosticaron en ese entonces, me diagnosticaron ciclotimia, que eran cambios, o son, podría decirse cambios de humor repentinos, explosivo, y era un niño problema, ¿no? De los que se llamaban en ese entonces niño problema. Y entonces mi mamá me tenía súper oprimido en mi casa, ¿no? O sea, yo soy niño de videojuegos porque yo no salía a la calle nunca. Entonces eso hacía que el roce fuera muy constante de yo quiero hacer, pues, como son los niños, ¿no? Y mi mamá sí me quería tener totalmente bajo control. O esa es la percepción que yo tengo, ¿no? De mi niñez con ella. Y mi papá todo el tiempo estuvo en el trabajo. Y mi papá era el amable, el que jugaba los fines de semana, el que me compraba, el que me llevaba. Entonces yo con mi papá siempre tuve esa cercanía, ¿no? Yo era su campeón. Entonces siempre tuve esa cercanía con mi papá, no así con mi mamá. O sea, yo siempre lo he dicho y no me arrepiento de decirlo porque es lo que sentí. A lo mejor suena mal, pero yo el día que mi mamá falleció, yo me liberé. O sea, yo sentí libertad, yo sentí paz, porque de ahí pude tomar lo que realmente era mi vida. O sea, yo no podía escuchar música que no fuera la que ella escuchaba. O sea, eso me tenía... Había mucho control. Muchísimo control. Órale. Y bueno, entonces mi papá siempre estuvo trabajando. Mi papá amaba mucho a mi mamá. Le dio su depresión y se encerró en el trabajo aún más. Entonces yo al tener un hermano de 7 años, vinieron mis abuelos a ayudarnos, pero mis abuelos pues se hacían cargo de la casa, se hacían cargo de mi papá, de que hubiera comida. Pero yo ahí empecé a ser tutor de mi hermano en las escuelas, porque él iba en las escuelas donde yo iba. Entonces de ahí yo empecé a ser tutor, yo iba por él, yo lo escribía. O sea, mi papá lo que hacía realmente era pagar y me decía... Ve, hazte cargo, tú ya sabes cómo es, tú ya conoces. Y también yo seguía... Ya estás grande. Ese tiene 12 años. ¿No? Sí estás grande, pero pues yo decía, no, pues hay que ayudarle, ¿no? A mi papá, que yo siempre se lo dije, no te culpo. Esa fue la manera en la que tú pudiste sanar, en la que tú encontraste paz. Sí nos hizo falta esa cercanía, ese papá presente, no digo que fuera ausente, pero él ahí se refugió, eso fue su refugio, el trabajo. Y ahí yo empecé a hacerlo, no como una pareja como tal, obviamente, pero sí un compañero en quien se pudiera respaldar en toda esta parte de la crianza de mi hermano, porque además también es una persona bastante especial y no le hace caso. Tiene un problema con la autoridad. Yo creo que más fuerte que el que yo tuve. Entonces él no le hacía caso a nadie. Y yo no tenía una buena relación con mi hermano. O sea, dupliqué lo de mi mamá. O sea, repliqué lo de mi mamá. Yo era con mi hermano, controlar. Entonces no teníamos una buena relación hasta ya mucho después. Y eso pues me hizo... Aunque él se enoja, le digo, pues yo te crié, ¿no? O sea, yo te enseñé, yo te dije, yo te llevé, yo te decía con quién, yo te protegía, porque además yo le llevo a él 5 años. Y los que en las escuelas eran los grandes, los bullies para él, pues para mí eran los pequeños. Entonces yo ahí también tenía el control en ese aspecto, ¿no? Es el hermano de Nayo. Cuídalo porque además era bastante torpe mi hermano en ese entonces. Entonces, y él la pasó relajado porque en ese aspecto yo le ayudé, ¿no? Y por eso digo que fue como una paternidad temprana, porque creo que me hice cargo de cosas de las que no debía de haberme hecho cargo, o no era mi responsabilidad más bien, ¿no? Era parte para ayudar al crecimiento de la familia y salir de ese hoyo, que además... fallece mi mamá, nosotros vivíamos a 3 casas de los papás de mi mamá. Y ahora sí que fue un rollo un tanto chilango de, no, pues nosotros nos quedamos con los niños y tú haz tu vida, le decían a mi papá. No, dejar a mis hijos. No, bueno, déjalos a nosotros. No, es que vienen mis papás a ayudarnos. No, es que no queremos a tus papás acá. ¿Por qué no quieren a mis papás acá? Es que rompen con la familia. ¿Cuál familia? Son mi familia. Yo también tuve broncas con la familia de mi mamá por ese aspecto de ellos querían controlar también todo ahí. Entonces ya era como, no, yo ya salí de una persona que me controló demasiado para que vengan otras a quererme controlar. Ahora todo está bajo mi control, así lo veía, ¿no?
Entonces, obviamente me puse del lado de mi papá y sí le dije muchas veces a mi abuela, es que no sé cuál es tu problema, es que no los van a quitar. ¿Qué nos van a quitar? Pasamos medio día con ustedes, viven a 3 casas. Aquí venimos a comer y venimos a dormir nada más. No sé qué es lo que necesitan el 100%, pues obviamente no. No, porque a ver, mi papá necesita quien le ayude a lavar su ropa, a hacer el aseo de la casa, porque él está todo el día en el trabajo, ¿no? Y yo a veces comparto y decía, ¿tú no le vas a lavar su ropa interior a mi papá? Ah, no, pues claro que no. Él es lo que necesita, alguien que le apoye de esa manera, porque era la costumbre que él tenía, ¿no? Que además de que mi mamá trabajaba, pues mi papá siempre fue como el proveedor. Mi mamá, el dinero que ganaba, yo me acuerdo muy bien que eso me decía mi mamá. El dinero que yo gano es para mí y el que gana tu papá es para la casa. Ok. Ajá, hasta en eso no, pero también era un parte de un contexto, ¿no? Donde había liberación, o sea, los espacios de más femeninos costaban trabajos hace, ¿qué fue? ¿Hace 20 años? ¿Cuánto tiempo lleva de...? Falleció mi mamá en el 2000, hace 25 años. Era un contexto donde la mujer tenía que buscar otro espacio. ¿Y cómo fue que tú llegaste a hacer jugar este rol de sobrevivencia familiar, de paternar con tu hermano? Yo creo que de principio el no darle la razón a mis otros abuelos de que mi familia iba a fracasar. Yo quería ver triunfar a mi papá. No, quería que mis abuelos sí dijeran, pues lo hizo bien. Y lo hizo bien. O sea, porque tal vez lo que cuente haga pensar que mi papá sí estuvo totalmente alejado de la casa, pero no, siempre estuvo al tanto de todo. Simple y sencillamente, pues era su refugio y era lo que hacía. Y te digo, muchas veces mi papá nos pidió perdón. Le dije, no, ni te disculpes. O sea, al contrario, te lo agradezco. Me diste una vida muy cómoda, una vida muy bonita, no me faltó nada. Y es así un poco hacer lo que era yo con mi hijo, ¿no? De ir al deporte, llevarlo acá. Pero en general siempre tuve una comunicación en lo personal muy cercana con mi papá. Tenemos años de conocernos nosotros también. Sí. Y conocí a tu papá. Y conocí la relación que tienes con tu papá. Así es. No, y era una relación cercana, era una relación donde estaba pendiente y buscaba participar también de los espacios que los padres, que tú llegaste por mi hermano, con el soplo de mi hermano. Sí. Y en casa de mis padres hacían fiestas de los papás y recuerdo bailando a tu papá, ¿no? Y era parte de involucrarse con mucho ánimo, con buscar tener esa actitud también de vida. Sí, la verdad es que era una persona bastante sociable. Me gustaba mucho eso. Él siempre le gustó tener amigos. No tenía muchos, pero tenía amigos muy cercanos o muy concretos. Algo yo me acuerdo mucho de mi papá es que, ahora que tocas el tema con Max, tu hermano, siempre me dijo que él estaba muy agradecido con él porque nunca me soltó. Por todo esto que yo te platico, mi forma de ser, es una persona que se aleja de repente de los círculos. Y afortunadamente a mí Max nunca dejó de buscarme. Y pues aquí estamos después de más de 18 años de amistad. Seguimos de la mano ahora como compañeros de trabajo. Casi 20 años de esta relación cuando se conocieron. Y luego ya, pues de alguna otra manera también, no sé por qué me embarró también en tu amistad, ¿no? y en todo. Pasábamos mucho tiempo en tu casa. Sí. O sea, pasamos mucho tiempo de los viernes en la prepa era de vámonos a casa de Max. Y ahí la pasábamos también con Axa, recuerdo, con el padre, con Rodrigo. Y ahí nos la pasábamos. Incluso hay una anécdota que la contamos, es muy divertida. Estábamos en la prepa, era viernes, no teníamos qué hacer. Y estábamos, Max no me acuerdo dónde estaba. Estábamos el padre y Axa y yo. Y, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a casa de Max. Y dice Roy, sí, ahorita. Y le habló a tu mamá, ¿no? Oiga, ¿nos puede recibir en la tarde? Nos dijo, sí, no se preocupen, aquí yo los espero. Y llegó Max y, oye, vamos a tu casa en la tarde. Sí, déjame, le digo a mi mamá, no te preocupes, ya hablamos con ella. Ya le habló el padre, que además tiene un amigo que es padre, literalmente padre, y en aquel momento era padre y también en casa le decimos el padre Tequilas. Sí. ¿No? Porque también era fiestero. Precisamente. Y todo. Layo, yo recuerdo ese capítulo, ¿cómo lo viviste? El capítulo de Alan Blancas. Ajá, el del COVID. El del COVID. No el de Alan Blanca, fue el de Jaime. Jaime fue el que se quedó viudo. Y tú después del capítulo te acercaste y le dices, me identifico, y ahí hubo un clic también de te vi que te movías. Sí. Que te movió cosas. Sí, precisamente porque recordé toda esta parte que te comentaba de
de la lucha entre familias, que suena hasta medieval, pero es muy cierto, ¿no? Y él también comentaba esto de que la familia de su esposa le ponía trabas o le hacía... Pasó lo mismo. Y yo lo que me acerqué en ese momento a decirle a Jaime fue... Le di la mano, lo abracé y le dije, quiero decirte a nombre de tus hijos que gracias. Porque ellos no lo van a hacer. Porque yo tardé mucho tiempo en darle las gracias a mi papá. Yo no... Pues cuando eres joven, sientes que la vida la tienes hasta comprada, ¿no? Entonces, yo realmente no le agradecí en ese momento a mi papá, más bien hasta le reprochaba el no estar. No me daba cuenta del trabajo tan arduo que él llevaba día con día para mantener a 2 chamacos difíciles. Y además, pues obviamente también a sus papás, porque él era soporte de sus papás también junto a mis tíos. Y no lo apreciábamos. Y yo, escuchando la historia de Jaime, pues eso pensaba, ¿no? Sus hijos no se lo van a decir hasta que sean mayores de edad, tal vez, y lo comprendan, o hasta que sean padres. ¿No? Yo siempre he dicho que uno no es padre hasta que es padre. Uno es hijo hasta que es padre. Uno realmente se da cuenta cómo es como hijo cuando ves a los tuyos comportarse contigo y dices, ay, todo esto le hacía a mi mamá. O sea, yo con lo de mi mamá yo tenía muchísimo resentimiento hasta que tuve a mi hijo y que también es un niño muy difícil. No es latoso, no es malo, tiene un déficit de atención severo y entonces es desesperante a veces. Y yo era muy parecido en ese aspecto y yo decía, no, pues con razón mi mamá me hacía eso. O sea, si yo era un niño que tiraba las escaleras a los otros niños porque no me dejaban pasar, ¿no? ¿Qué se siente o cómo viviste hoy ser un adulto, pero ser un niño, un adolescente cuando se va tu mamá? Ser un niño, un adolescente, un adulto que se queda sin madre. En mi caso es complejo la explicación, porque justo en terapias y todo siempre llegamos a este punto de la madre, ¿no? Te vuelvo a decir, yo cuando pierdo a mi mamá para mí fue liberador. Muchos dirían, no es que la mamá es el punto base de la casa. En mi caso fue al revés. O sea, quien más me dolió ahora sí pues fue la partida de mi papá, ¿no? Como decías, en el COVID. Pero sí es fuerte, porque finalmente no deja de ser un pilar en la familia. Y en la vida de uno. Y en la vida de uno también. Sí hizo falta, ¿no? Sí hizo falta también esos abrazos, ¿no? Que quizá hubieran llegado en la adolescencia, esos consejos de una madre, ¿no? Para llevar también tus relaciones personales, ¿no? O sea, hablando de algo un poco más mundano, ¿no? Sí tuve las de mi papá que me daba los consejos de un padre, de un hombre. Pero también hubieran sido buenos los consejos de una madre, ¿no? De decir, a las mujeres se les trata de esta manera, a las mujeres se les da, a las mujeres se les brinda. Que no me hicieron falta tampoco porque mi papá era una persona muy consciente también en ese aspecto. O sea, independientemente de que es una persona que creció en los 70, 80, era muy consciente del respeto hacia la mujer porque así lo educó su padre. Y es algo muy chistoso que también digo siempre con mi esposa. Yo vengo de una familia muy machista. Mis bases son muy machistas, si puedo decir así. Pero yo no ejerzo. Soy machista, tengo mis ideas muy plantadas, pero no ejerzo. Eres libre de hacer las cosas que tú quieras porque eres una persona. No porque eres mujer, porque eres persona. Sí. Como yo, como mi hija, como mi hijo, ¿no? Y eso ha hecho que nuestra relación sea muy buena y sea duradera. O sea, también con ella llevo en el 2000, ya vamos a hacer casi 20 años de relación. También, ¿sí? Sí, en el 2007 comenzamos. Oye, y después de este tiempo, Nayo, te llega también en pandemia, se va tu papá. Tú viviste una pérdida en pandemia por la pandemia por COVID de tu papá. Sí. Ay, no se me cierra. Sí, fue realmente muy fuerte, muy difícil. Mi papá era mi mejor amigo, bueno, o sea, no sé realmente cómo describirlo, no. Nos hablábamos todo el tiempo, todos los días. Éramos muy cercanos, o sea, muy cercanos.
fue repentino y devastador para la familia, porque mi papá era esa piedra angular, eso que unía a toda nuestra familia. Mis hermanos, tengo un hermano más pequeño, mi papá tuvo un hijo a los 50. Tengo un hermano que ahorita tiene, creo que 14 años. Entonces, con mis tíos también era el que los reunía, porque entre ellos tenían broncas, pero los reunía. Entonces, la situación con mi papá fue que fue de esas personas que no se cuidó como debía. No, él no se cuidó como debía. Él realmente no creía tanto. Sí creía, pero no tanto. Decía, ¿qué tanto puede ser? Y le llegó el 10 de mayo, fue justamente del 2020 cuando él le enfermó, cuando empezó a tener esos síntomas. Y estuvo 2 semanas en hospitalización hasta que tuvieron que intubarlo y le dio un paro cardíaco y ya no se dio. Te digo, a raíz de esto, pues mis tíos se separaron un poco más, dejaron de hablarse. Al ser pandemia, pues también era como nos alejamos de todos. Claro. La esposa de mi papá, pues se llevó a mi hermano con ella a casa de su mamá, porque no quería precisamente estar en nuestra casa, viviendo a 3 casas de mis otros abuelos, tener problemas. No, que después como que quiso ahí haber alguna rencilla, pero se calmó a tiempo. El que más le sufrió fue mi hermano, porque él se quedó solo. O sea, mi hermano, yo me quedé como papá divorciado. O sea, me quitaron al niño, perdí a mi papá, perdí a la que era mi madrastra, que también era mi amiga. Claro, era su familia. Solo. Ajá, digo, yo por fortuna tenía yo ya tenía un hijo en ese entonces, y a mi mujer y a mis suegros en mi casa, y mi hermano se quedó solo, ¿no? Entonces sí. O sea, tu hermano vivía con tu papá y con tu hermana y con su esposa. Así eran ellos 4 ya eran la familia nuclear en ese de la noche a la mañana, o sea, claro. Incluso después de que fueron a recibir las cenizas de mi papá, mi hermano le dijo, no, pues quédate una semana con tu mamá, yo arreglo la casa, la cambio de lugar para que cuando regreses no sea la misma, ¿no? Que dejaste. Veas una diferencia. Entonces mi hermano estuvo sacando cosas, ropa de mi papá, cosas de mi papá, todo lo cambió. Y a la semana le habla y le dice, ¿sabes qué? No voy a regresar. Y se quedó como, ¿cómo que no vas a regresar? Y la familia, pues ya no hay familia. O sea, nos queremos, nos juntamos y todo, pero esto que había la semana pasada, ya no lo hay. Estaba en un proceso también, ¿no? Sí. Su propio proceso personal, de persona, sí. Perdió su pareja. Claro. Y una mujer viuda. Lo respetamos mucho. Al grado que nosotros no tuvimos realmente noticias de mi hermano y de ella por 8 meses. Ella sí dijo, me duele verlos, me duele escucharlos, principalmente porque yo tengo un parecido muy, muy grande con mi papá. Y me dice, me duele mucho. Y a mi hijo, pues también. Entonces tuvieron que ir al psicólogo, tanatólogo, y después de los 8 meses nos volvimos a reunir físicamente. Y y pues así se dio esta parte. Se ha construido. Cavernícolas, ¿qué te ha dejado, Nayo? Como dije al principio, mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Como en todo, ¿no? Digo, tengo mis ideas muy, muy firmes. Pero hay cosas que sí te llegan y sí te tocan, ¿no? Esto es algo que a mí me sirve. Y esto es algo que a mí me enseña a ser si no un mejor padre, un padre más funcional y entender a mis hijos, principalmente a mi hijo, que es el que tiene esta situación del déficit de atención, entenderlo y sobrellevarlo y también representarme muchas cosas, ¿no? Porque por lo mismo todos los niños son diferentes y con él, yo lo llevo a practicar al flag, por ejemplo. No es el mejor, hace bien su trabajo y no le gustan los deportes, ninguno. Ni verlos, ni practicarlos, ni nada. Y muchas veces me han dicho, es que tú lo obligas a hacerlo. Sobre todo mi suegra. Digo, al principio decía, no, es que a él le gusta. Ahorita ya le gusta, ya hizo clic con el deporte. Pero yo tuve una plática con él y me acuerdo mucho también del episodio con el coach Tosco, que decía eso. Pero en el caso de mi hijo, yo no podría dejarlo que eligiera porque elegiría estar sentado viendo la tablet y viendo la televisión o el Nintendo todo el día. Entonces,
sí es un poco el reflejarme yo de lo que a mí me hubiera gustado, pero también le estoy dando una disciplina que le ha ayudado mucho en muchos aspectos de su vida, tanto motores como psicológicos, este rollo, porque le inyecta hermandad, ¿no? Entonces yo sí le dejé en claro también a mi hijo yo prefiero que a mí me reclames de grande el haberte obligado a hacer un deporte que te dio amigos, que te dio familia, que te dio disciplina, a que me reclames no hiciste nada por mí, me dejaste ahí abandonado, estabas en casa todo el día, pero no venías a verme. Entonces es algo que me hace también replantearme, ¿no? O sea, no nada más aprender y hacer lo que las demás personas dicen, sino también replantearte las cosas como aprendizaje, pero con respecto a lo que vas viviendo día con día y a las personas que te rodean, ¿no? Eso me ha dejado Cavernícolas, aprendizaje. ¿Qué cosas que te han incomodado en Cavernícolas? O sea, ¿qué escuchaste que dije, puta, esto te dejó resonando? Sí, hay balas, ¿no? Que te rozan y dices, oh. Al principio eso, ¿no? Eso de lo del deporte, porque justamente estaba fresco con la familia de mi esposa, que no querían que obligáramos al niño a hacerlo. Y si era como yo mismo me estaba justificando del por qué sí hacerlo, hasta que llegué a esta conclusión, lo que acabo de decir. Pero por lo mismo de la educación que yo recibí, muchas veces los temas de nuevas masculinidades o cuando se tocan ciertos temas de feminismo, sí me llegan a raspar porque no es algo con lo que comulgue tal cual. Sin embargo, lo respeto, ¿no? Soy respetuoso y si algo me caracteriza es que soy buen oyente. Entonces me gusta escuchar y ver las opiniones de las demás personas. Y algo en la vida también que he aprendido es, si algo es para ti, tómalo. Y si no, no lo confrontes, déjalo, porque atrás a lo mejor hay alguien al que sí le va a servir, ¿no? Y si tú lo confrontas y lo paras, a lo mejor no dejas que la persona de atrás evolucione. Has sido respetuoso, pero digamos, ¿qué te ha incomodado? Porque seguramente muchos cavernícolas que nos escuchan, seguramente también dicen, ¿qué son las cosas? A mí me lo has dicho, pero ¿qué has incomodado? Yo tengo ahí un par que lo has dicho. Por ejemplo, algo que me incomoda mucho es cuando hablan de que los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres. Sí creo que es una deuda que hubo, pero yo no siento que yo tenga esa deuda histórica. Yo no soy responsable de lo que los de atrás hicieron. No, ni siquiera soy responsable de lo que el vecino haga de su familia. Soy responsable de lo que yo hago con mis mujeres, ¿no? En este caso, mi esposa y mi hija. ¿No? Soy fuerte al educar y yo sé cómo voy a educar a mi hija en ese aspecto de igualdad. Y cómo lo manejo en casa, lo manejo educándolos exactamente igual al niño y a la niña. O sea, yo se lo he dicho a mi niña que a pesar de que tiene 3 años es una niña bastante despierta y le pega a su hermano. Le digo, eso lo vas a hacer en un futuro, pero quiero que sepas que yo te voy a educar como una niña que si tienes la fuerza y la valentía de darle un golpe a un hombre, vas a tener la fuerza y la valentía de recibírselo igual. Porque yo no voy a hacer que así es que me pegó. ¿Y por qué te pegó? Es que yo le pegué primero. Pues oye, o sea, porque a mí me tocó, ¿no? Me tocó recibir de cierta manera violencia de parte de en este caso, mi mamá, que era mujer. Y pues ella lo que me enseñó fue a defenderte, de quien sea. Y eso me hizo aprender a defenderme, y el defenderme y ver que no estaba bien lo que hacía, me hizo aprender a respetar, ¿no? Y escuchar y decir, a ver, vamos a parar aquí y replanteémonos nuestros problemas. Creo que esas son realmente las cosas que a mí más me han raspado de estos temas, ¿no? Sí. Y de las cuales también he aprendido. Hay muchas cosas que en esos episodios también dices, oh, no lo había pensado de esta manera. Puntualmente no podría decirte cuál, pero sí, tío, los episodios los escucho por lo menos 3 veces en lo que estás en la producción. Estamos en la producción atrás en la edición. Y sí, esto está bastante interesante, como lo había planteado. ¿Qué cosas has tenido que borrar, acabar, querer quitártelo, sacudírtelo como papá al escuchar a alguien que te dice algo? A mí me ha pasado mucho así de wow. A veces que me voy con muchas reflexiones, a veces qué difícil, ojalá que yo también lo pudiera lograr. Pero qué cosa es que esto sí lo agarro y me hubiera gustado borrar de mi ser. Esto es una forma de ser papá.
y que va a veces con los errores y va con los dolores, Nayo. Sí, yo creo que como ser papá, lo que me estoy tratando de borrar, porque sí estoy tratando de borrarlo, es el uso de dispositivos digitales con mi hijo. Es de lo que más se ha pedido también aquí. Y de lo que al principio me raspó el episodio 2 con Pisu, precisamente habla de eso. Y yo sí, al principio pensaba, no, pues no les hace daño, ¿no? Porque fui un niño de pantallas. O sea, como digo, yo estaba encerrado en mi casa, era tener o la computadora que había en casa, o la televisión, el Super Nintendo de ese entonces, el Atari, ¿no? Estar encerrado todo el día, todo el tiempo. Y yo, al tener a mi hijo pues así que un niño que creció o que vivió la escuela totalmente en pandemia, o sea, eso cuando él estaba el primero de kinder, fue totalmente digital. Entonces él estaba totalmente acostumbrado a los dispositivos. Conforme fui escuchando a varios de nuestros expertos, a varios de nuestros cavernícolas invitados, he tratado de darle vuelta a eso. Porque sí me doy cuenta que afecta mucho, y sobre todo en este aspecto de la condición de mi hijo, afecta mucho el relacionarse con las personas. Y estoy tratando de darle vuelta a eso. Tuvimos ahí un exabrupto con él en estos días. Vio contenido que no debía ver, y como estamos al tanto de eso, nos dimos cuenta. Sin embargo, a veces se te va de las manos y no sabemos cuánto tiempo tenía atrás viendo cosas que no debía, que no han de su edad. Y lo que hicimos es ahora sí quitarle las tabletas, y estoy empezando a ver cómo manejarlo, porque tampoco se las puedo quitar del todo. Porque nuestra vida es digital y la de ellos es más aún, ¿no? O sea, ya en las escuelas te piden a veces tablets, te piden que hagan investigaciones, más ahorita con la inteligencia artificial. Entonces, es eso, yo creo. Eso es lo que ha cambiado. El cómo ver los dispositivos y el mundo digital para bien de mi hijo. Y más con la condición. ¿Y con tu hija? Ella es más independiente. Ella sí le gusta la tele, pero lo ve esos programas, se queda un rato, se va y se pone a jugar plastilinas, se pone a dibujar, y así. Ella es muy independiente desde siempre. Entonces, sí buscamos que no vea contenidos fuertes, pero ella solita se aleja de la pantalla. Cuando ya fue suficiente, ella solita, toma, ¿no? Te da el teléfono. Mis hijos le dicen cocó al teléfono, porque esas palabras que los bebés inventan. Mi hijo veía un gatito que copiaba lo que decías, se llama Talking Tom, el juego. Y él no hablaba, entonces decía cocó. Entonces era cocó, cocó, cocó. Y era toma tu cocó, toma tu cocó. Y él aprendió a decirle así al teléfono. Y entonces ahora los dos dicen, préstame tu cocó, mamá. No, es el teléfono. Pero ella solita se separa de ella. Además es acusona. Entonces si el otro hace algo mal, va y lo acusa. Entonces ella sabe que no debe de hacer las cosas mal. Ok. Pues va regulando también esta parte como un tema. Oye, y en esos aprendizajes, yo lo que he notado hoy, lo que he aprendido en Cavernícolas, es que cuando tienes un niño, hablando de los papás, que es la mayoría de los invitados cavernícolas que hemos tenido, y los que tienen hijas, mujer, cambia el tono hasta cuando hablan. Sí. Sí, es muy diferente, la verdad. Yo te voy a ser bien sincero. Al venir, digo, de esta familia con educación machista, yo no quería tener una niña. Yo quería que fuera tener otro niño, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no? Porque estaba en el fondo de tu ser para decir, no quiero una niña. Ya después de platicarlo con mi esposa, me di cuenta que en mi familia no se tomaba en cuenta a las mujeres. Mi abuelo era muy, muy de mis hijos, mis campeones, ¿no? Incluso me acuerdo que mi papá me comentó que mi abuelo, su suegro, le dijo, usted es muy afortunado porque tiene 2 varones, ¿no? Y a nosotros, a pesar de que no éramos muy cercanos con ellos, nos cuidaban muchísimo porque éramos varones. Entonces yo en mi cabeza era yo nomás tengo primos. Vivíamos cerca, 3 casas. Entonces éramos esta camada, ¿no? Esta tribu de cavernícolas. Sí, cobijados por un halo de... Exactamente. Entonces, hasta hace unos años me di cuenta de que en esta familia el único que no tiene hermanas soy yo.
todos mis primos tienen hermanas, pero no las tenía en cuenta de que estaban ahí mis primas, ¿no? Entonces, con mi esposa platicando, nos dimos cuenta que lo que pasa en mi familia es que las mujeres se van. Ellas son las que se alejan de la casa. Agarran su marido o su novio y se van todas. Tun, 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 tun. Y los que se quedan ahí en el seno familiar son los hombres. Y aunado a la pérdida de mi mamá, es una herida de abandono que yo tengo. Claro. Es decir, las mujeres se van. Mi mamá se fue. Si yo tengo una hija, me va a dejar. O sea, pero ya analizándolo, pero bastante profundo. No, pero tiene mucho sentido. Sí, tiene sentido. Y eso fue lo que me hizo pensar tan. Dije, bueno, pues llegó Farah, mi hija, y... y es muy chistoso porque por lo mismo yo siempre decía, yo no voy a hacer distinción entre Farah y mi campeón, ¿no? Esa broma. Ahí está. Entre Farah y mi campeón. Claro. Pero Farah se ha convertido en mi campeón. O sea, Farah tenemos gustos muy parecidos, maneras de ser muy parecidos. Y a pesar de que yo le echo muchas ganas con Nayo Junior, lo de Farah es natural. Lo de Farah es natural. Por lo mismo, al principio siempre esperaba yo hablarle como de, mi princesita, mi chiquita. Y sí pasa, ¿no? De, ay, tú eres bien pichoche. Y le digo. Pero ella me dice, sí, y soy muy macho, me dice. Alguna vez estuvimos viendo una película de Pedro Infante, La Tucita, y se le quedó grabada la frase de la Tucita. Yo soy muy macho. Pero pues ella es así, entonces no tengo que hacer tanta distinción porque con ella es natural. Con ella es natural, ella fluye como van las cosas. ¿Te ha sorprendido? Sí. La historia te ha sorprendido. Bastante. He aprendido mucho de ella. ¿Hay algo que te haya, alguna frase o algún comportamiento machista que te haya sorprendido y del cual estés arrepentido en tu forma de ser? O sea, sé que es un issue que también se va ablandando. No hablas por ejemplo, hablas de la deuda histórica que no te gusta, pero ya hablaste de dos cosas que forman parte de esa deuda histórica. Yo también digo, güey, ¿por qué de repente me quieren cobrar la deuda? Hasta mi pareja. Nos peleamos cuando cuando discutimos acaloradamente sobre puntos de vista entre el hombre y la mujer, entre lo machista y lo no machista, y donde yo también creo que hay una hipersensibilidad en términos de lo que no tenían y hoy tienen, y de repente sí me ven a mí como el punching bag y me lo reclama. Sí. Y yo le digo, ver, está bien. Y yo mi frase es, hay una deuda histórica, pero acéptame estos pagos chiquitos. O sea, estas cosas que yo hago que están rompiendo esta inercia de la masculinidad y del ser machista que seguramente tengo, pero que estoy transformando, que estoy trabajando en ello, ¿no? Entonces, yo tengo unas discusiones acaloradas. Y he estado frente a la última, fue con mi hijo cenando, y hasta que me dijo, güey, ¿por qué pelean? Y fue por el pinche Chicharito, cabrón, ¿no? Y entonces, pero fue un tema de, güey, pues más bien, ya ahí le dijimos, no estamos peleando, estamos discutiendo porque hay puntos distintos, y también llegamos a una conclusión y seguimos cenando rico. Y sí estresaba, pero también le decía a mi hijo, quiero enseñarte cómo resolver un conflicto de género, que lo estés viviendo y que veas que son perspectivas. Y yo lo que creo que si hay una gran deuda histórica, yo estoy haciendo mi papel para ir haciendo abonos chiquitos o grandotes, y lo que le reclamo luego a Mariana, mi esposa, es decirle, reconócelos, abrázalos. No después, sí, pero me falta... sí, pero no va a haber cheque que me alcance para pagar tu deuda histórica, es lo que yo le digo. Sí. Pero si hay una responsabilidad detrás de... No lo que yo hice, pero lo que hizo el género, y de repente la vida masculina es más fácil, Nayo, que la vida femenina. La que se va, tú acabas de decir, quien se va son tus primas. Ajá. Los que se quedan son tus primos. En ese punto, yo no creo que los hombres la tengamos más fácil ahora. Quizá antes sí. Y por eso digo, yo no me quiero hacer responsable de lo que antes pudo haber pasado. Pero mi manera, como dices, de pagar esa deuda histórica en abonos chiquitos es educando a mi hijo. ¿No? Enseñándole que si es diferente para mí un hombre y una mujer, somos diferentes como género. Tenemos capacidades diferentes también en cuanto al físico, biológicas. Eso es lo que creo. Habrá mujeres que superan a un hombre, ¿no? Pero en mucho, o sea, son muy pocas, ¿no? Pero yo a mi hijo lo quiero educar con base en el amor, en el respeto, en el entendimiento y en el que vea cómo trato a su mamá. Porque la manera en que yo trate a su mamá
Y no es que yo le dé libertad a su mamá, porque yo no soy quien para darle libertad a su mamá. Ella es libre por el hecho de ser. Y eso justamente quiero que él aprenda, que también cuando él tenga su pareja, es libre por el hecho de ser. Que él no tiene por qué decirle sí o no, haz esto. Sí, como pareja llegar a acuerdos de esto no está bien. Así como yo le digo a mi mujer, esto que estás haciendo no me gusta. Ella tiene la libertad de decir, esto que tú haces tampoco me gusta, y llegar a un acuerdo. Y por parte de mi hija también decirle, ¿no? Tienes que ver que ahorita las cosas están volcadas, la balanza está volcada un poco hacia tu lugar. Tío, es muy pequeño todavía. Sin embargo, no te aproveches de ello, ¿no? Porque últimamente hemos visto muchos casos de mujeres que se aprovechan de esta situación, ¿no? Que ahorita ya hasta quieren empezar a regular en el gobierno lo de los que no son papás, ¿no? Que hagan pruebas de paternidad, ¿no? Y hasta quieren meter cabeza a las mujeres, porque muchos han aprovechado esta situación de que los hombres no tenemos esa capacidad de decisión, ¿no? Y así eligen por su cuerpo. Es un acto de fe, no es un acto biológico, o sea, es un acto biológico, pero muchas veces es un acto de fe, es un acto que no sabes, el hombre no sabe. Que te duele. Y que duele, pero también es un acto pero también hay una deuda histórica, ¿no? Lo que habíamos dicho acá, más de 4 millones de hogares en México con la ausencia paterna. Exactamente. ¿No? O sea, ahí está la deuda histórica que dices, entiendes, pero ¿cómo ponerle de tu parte, no? Sí, y eso es justamente lo que tenemos que hacer, poner de nuestra parte para que eso no pase, por lo menos de este lado de la cancha. Sí. ¿No? Y justamente tú me preguntabas hace rato, ¿qué te enganchó de Cavernícolas? Es eso, creo que es el no enseñarle a los papás, sino decirle a los papás cómo seguir jugando, ¿no? Cómo seguir en esa cancha, que no abandonen el juego, ¿no? Y darnos cuenta, sí, de estas deudas históricas, como lo dices, y de que es divertido ser papá. Es muy padre ser padre. Eso es lo que me enamoró de este proyecto. Enseñarle a los papás que es bien bonito quedarse y es bien bonito estar. Eso justo te iba a preguntar. Después de estos casi 2 años, ¿te sientes preparado o más consciente? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y qué te falta por aprender en términos de paternidad? ¿Qué me falta por aprender? No lo sé, ¿no? La verdad es que no sé qué es lo que me falta por aprender. Eso ya lo veremos en los siguientes episodios, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí, como digo, me deja muchísimas lecciones, muchísimo aprendizaje. ¿Eres el mismo que hace 2 años? No, definitivamente no. Soy más consciente de mi paternidad. Soy más consciente de, si no como hombre, sí como pareja, ¿no? Porque digo, a pesar de que muchas de estas cosas me han raspado, me han enseñado. Estoy más abierto precisamente a opiniones y a maneras de crianza, porque al tener una crianza temprana con mi hermano, yo decía, ¿qué me van a enseñar? Yo ya eduqué a un adolescente, ¿no? ¿Qué van a decir? Yo ya luché con un niño de 12, un niño de 14, un niño de 15, uno de 17, se le reventó la rodilla, y luego el brazo y luego la clavícula, y ahí ando corriendo al hospital y buscando a mi papá, ¿dónde estás? Necesitamos, ¿no? O sea, yo ya viví todo eso, y luego me tocó también con mi hermano más pequeño cambiarle los pañales, aprender a bañarlo porque mi papá estaba en el trabajo. Sí. O sea, yo cuando llegué con mi hijo, yo ya sabía qué hacer. No tuve miedo. Incluso a mi esposa le dio depresión postparto. Y yo era el que atendía al niño en las madrugadas, en las tardes que estaba, porque todavía trabajaba en oficina, y regresaba y regresando, el niño es totalmente tuyo. Entonces, bañaba, cambiaba, preparaba, hasta me tocaba succionar la leche materna porque no podía amamantar mi esposa, de que no lo aceptaba tal cual. Sí. No, llegó un punto en que sí le dije, pues si así lo quieres, me lo llevo. No hay problema contigo, yo entiendo la situación, pero no es justo que el niño te busque y no lo agarres, ¿no? Se digas, no, ahí está bien acostado, no, cárgalo, necesita contacto. A partir de que fue a un curso para amamantar de las mamás de la Liga de la Leche, y pudo amamantar al niño, pasó eso. Y ya tuvo esa cercanía. O sea, logró entender lo que estaba pasando. Primero, es que es difícil hablar de la depresión postparto porque no se reconocía. Y además no se reconocía que eso existía. Y las mujeres, yo creo que se sienten, en estas deudas históricas se pueden sentir mucho más complicadas el aceptar. Y si no hay nadie, es mal visto decir que no quieres a un hijo, y menos recién nacido, ¿no? Exactamente. Y sí sentía muy feo, pero la entendía.
la entendía, ¿no? Porque no de ser fácil. O sea, yo vi el parto, yo vi todo y sí fue bastante... ¿Y qué hacías tú? ¿Cómo te sentías cuando tú ves que rechazaba a tu hijo recién nacido? Pues sí me molestaba. Al principio me molesté mucho, ¿no? Ya como, ¿qué te sucede, no? Tú eres la mamá. Pero dentro de lo que me tocó vivir a mí, que no es que tuviera un rechazo por mi madre, pero que yo no tenía una relación con mi madre, para mí era sí o sí ser papá. Ayer justamente salía yo de terapia y y hablaba con mi esposa sobre metas. ¿No? Es que yo realmente no sé cuál es mi meta concreta. Me dijo, es que tu meta siempre fue ser padre. Y esa es otra de las cosas, fíjate, que aquí me ha hecho mucho clic cuando tú comentas que tú siempre quisiste ser papá de una familia de 10 y soltero, ¿no? Y yo también quería ser padre de una familia de 6. Sí, con pareja, pero yo desde siempre quise ser papá. Porque veía a mi papá y vi lo que le costó. Y dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser como él, ¿no? ¿Y qué? Quizás está mal que lo diga, pero yo siento que difícilmente voy a ser mejor padre que él. Pero mi trabajo es que mi hijo sea mejor que yo, ¿no? Entonces, quiero ser como él, ¿no? Para mí mi papá fue un extraordinario. En todo lo, como dices, lo conociste, una persona intachable en muchos aspectos. A lo mejor digo, está mal que le diga porque es mi padre, pero... No, está bien. Pero wow, o sea, para mí él fue el que me contagió de estas ganas de ser papá. Y es eso, o sea, mi compromiso total es con mis hijos, para mis hijos. Mi prioridad son mis hijos y siempre lo han sido. O sea, yo planeé desde que estaba en la secundaria, yo planeé a los 26 voy a ser papá. Porque mi papá fue papá a los 26. Me tardé 2 años, fui a los 28. No, creo que de mi círculo de amigos fui el primer papá, todos. Algunos que se les chispoteó tal vez, pero no deseándolo. No. Y fui feliz y soy feliz con mis hijos. Incluso con mi hija, soy el hombre más feliz, la amo. La amo, es hermosa. Y mi hijo también es fenomenal. Obviamente, pues mi hijo, ¿no? Con sus altas y sus bajas, pero es algo que a mí la paternidad me encanta. ¿Qué dirías que te sembró más tu papá en tu paternidad y qué cosas has sacudido de tu papá en tu paternidad? ¿Quién me sembró mi papá? El amor. El amor. Siempre tuvimos ese vínculo fuerte. También dentro de los programas se habla de quién escuchó a su papá decirle te amo. A ver si no yo. Diario me lo decía. Desde que tengo memoria, diario me lo decía. Cuando yo era niño, me cargaba de la cama de mi mamá y me pasaba a mi recámara y yo me despertaba y escuchaba que me decía te amo, o sea, diario. ¿No tienes ahí el recuerdo? Fue la última frase que escuché de mi papá. ¿La última vez que lo viste? Te dijo te amo. Que hablé por teléfono con él. Hablábamos en el hospital. Nos daban 5 minutos, 10 minutos para hablar con los MAOs. Y yo me despedí con mi papá. Y dije, te amo, papá. Y me dijo, te amo, mi amor. Oh, qué bonito, cabrón. Fue el último. Sí, eso es lo que me sembró ese señor. El amor. Y a mis hijos igual, diario les digo te amo. Y sacudirme, no sé qué me sacudiría de él. Me sacudo tal vez el ser un poco blando, porque fue blando con nosotros. Sí, nos dio todo. O sea, fue ese papá de algodón, ¿no? Que decía. Sí. Con nosotros fue ese papá de algodón. Me sacudo eso. Soy un poco más estricto. No como mi mamá, pero sí soy estricto con mis hijos. Sí soy firme. No. Yo sí soy de un regaño fuerte y a veces una que otra nalgadita, porque a veces se necesita. Yo también soy de esa manera. No a llegar a maltratarlos, ¿no? Pero sí que se den cuenta que lo que están haciendo está mal, ¿no? Y si hay que castigar, se castiga. Porque creo que de lo fuerte que viví con mi madre y de lo bonito que viví con mi padre, lo estoy fusionando. ¿No? Y de una manera que a lo mejor es una anécdota pequeña, pero yo me acuerdo una vez que regañé a mi hijo, mi hermano me dijo, tú te quejabas de que mi mamá te hacía esto y te decía y no sé qué... Y que te regañara porque ni siquiera sabías por qué te regañaba, ¿no? Sí, digo, la diferencia es que mi hijo sí sabe por qué lo regaño. Y después del regaño, también lo abrazo y le digo, esto es por este momento, por esto que hiciste, pero no te estoy dejando de querer y no te estoy dejando de amar.
O sea, reafirmando. Mi responsabilidad es que no cometas estos actos para que en un futuro no escalen, no sean actos que se nos vayan de las manos y diga, es que no lo eduqué cuando era niño. Ese es mi trabajo ahorita, que tú seas mejor que yo. Es eso. Justamente. Nayo, gracias por estar conmigo en Cavernícolas, por compartir. Me siento muy complacido también escucharte, escuchar lo que has vivido, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás viviendo también en tu casa, en tu hogar con tu familia. Y también la reverberancia, esta resonancia que hay contigo cuando has escuchado todas las historias y que a veces también hay historias que nos mueven, ¿no? Sí, nos mueven aquí. A ti yo te he visto cómo te han movido capítulos que al final les das un abrazo a los invitados, te conectas con ellos. Hoy lo que estás compartiendo, y de eso se trata también, te has entrado a esta cueva con vulnerabilidad. Vulnerarnos, exacto, esa es la palabra. Y eso yo insisto que es un superpoder que tenemos que desarrollar, aprender a desarrollarlo más los hombres, porque ahí es donde uno yo en mi experiencia yo me depuro, yo me conozco más, yo me sé más y yo puedo caminar con pasos más firmes hacia lo que haga. Y esta parte de la vulnerabilidad, ser vulnerables, nos hace creo que más fuertes. Gracias por compartirlo y por estar en los micrófonos y en este proyecto, Nayo. No, muchas gracias a ti también por hacerme parte no solo detrás de cámaras, sino también aquí enfrente, porque como digo, todos tenemos historias. Todos. Muy bonitas. Ahorita que hablas de la vulnerabilidad, es otra cosa que sembró mi papá en mí. Mi papá, pues obviamente es un papá de antes, no se vulneraba frente a otros hombres, pero sí frente a mí. Eso fue lo que también hizo que afianzáramos esos lazos. Claro. Y me enseñó a que ser vulnerable no está mal. En mi juventud sí, no. Yo decía que no lloraba porque no eran mis principios. Pero ya madurando y entendiendo, pues sí te das cuenta que está padre, ¿no? Está padre de repente sacar una lágrima frente a alguien que también te entiende. Porque somos humanos. Y todos sentimos y todos tenemos éxito y todos fallamos. Así es. Entonces hay que ser vulnerables y abiertos. Entonces que además eso es lo que dice, somos humanos y esto nos hace más humanos y esto también nos conecta. Y el tema hoy, y bueno, pues parte de lo que hemos hecho en este proyecto Cavernícolas es aprender a tejer mejores experiencias, mejores formas de comunicarnos entre las personas, entre los que nos escuchan y también entre los que han estado detrás de este micrófono, Nayo. Sí, así es. ¿No? Y gracias por estar en este proyecto, gracias por compartir con el micrófono y abrazo, aunque sé que ese fue tu papá, abrazo que se haya ido diciéndote te amo, cabrón. Sí, no, hombre, es algo muy fuerte. Eso es fuerte, pero es bello también. Sí, ¿no? Así fue cerrar con broche de oro. Así es. Pues qué bueno, Nayo. Te abrazo, hermano. Gracias por estar en la cueva. Gracias por estar hoy en los micrófonos, además detrás de cámaras y estar en el nervio. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y gracias a todos los cavernícolas que nos ven. Eso. Que por ellos estamos aquí. Así es. Cavernícolas, gracias por estar con nosotros en este episodio. Es un episodio sumamente emocional, sensible, íntimo, yo diría, en esta cueva. Esta cueva hoy he vivido un momento muy íntimo. Gracias a ustedes, soy Omar Estrada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Cavernícolas Podcast o Soy Cavernícolas. Y gracias a todos los que van comentando en nuestras redes sociales los episodios y también los que nos van sugiriendo temas que saben que son importantes para ustedes. Y gracias a todos los que están compartiendo estos episodios, porque así como a nosotros en este episodio, a ustedes y a sus hombres, a sus cavernícolas conocidos, saben que cuando escuchan una historia como las que hemos tenido en estos micrófonos, también les resuena, les puede resonar y les puede servir para algo. Gracias por compartirlo. Síganlo haciendo, sigan compartiendo y síganos también en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify y en donde ustedes quieran. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Soy Omar Estrada y hoy les decimos un Uga, uga.